Y les quiero decir que hoy hemos comparecido y estamos todavía compareciendo en la comisión investigadora sobre ANCAP que el Senado de la República ha constituido. En el día de hoy, uno de los elementos principales que volcamos a la comisión es nuestra visión sobre la situación económica y financiera de ANCAP y fundamentalmente cuáles son los motivos que llevaron a la empresa a la situación económica y financiera que tiene en el día de hoy. Y se ha hablado a lo largo de todas estas últimas semanas de una serie de costos que la empresa tiene no reconocidos por parte del acuerdo que se hace con el gobierno para la definición de las tarifas de los combustibles. Y nosotros hoy explicamos, porque en la comisión reiteradamente, incluso a nivel público, se ha planteado el aumento de los costos de ANCAP que no podían y no debían ser reconocidos por el Poder Ejecutivo, y nosotros hoy fundamentamos y trajimos la documentación para explicar cuáles son esos costos y por qué esos costos se incrementaron en el año 2010, en el año 2011 y en el año 2012 hasta la fecha. Y la razón fundamental de los costos de distribución que aumentaron es que en el año 2010 y en el año 2011 hubo necesidad de reconocer el acuerdo salarial que se había establecido entre los estacioneros del país con los 7.000–8.000 trabajadores que trabajan en las estaciones de servicio. Y hubo dos elementos fundamentales que jugaron para eso. Uno es que trabajadores que en aquel momento tenían un salario de 4.000 pesos mensuales pasaron a tener todos ellos un salario que como mínimo tenía que estar en los 10.000 pesos mensuales, o sea, esa diferencia salarial debía ser reconocida en la paramétrica de fijación de las bonificaciones a los estacioneros. Y el segundo elemento que también incidió fuertemente es que hay un dictamen en ese momento del Ministerio de Trabajo que establece que las estaciones de servicio se regirán por el convenio del comercio y no por el convenio de la industria. O sea, pasan de tener un régimen de 48 horas semanales a 44 horas semanales, lo que lleva a que todos los turnos que se cumplen en las estaciones de servicio durante los fines de semana se paguen en régimen de horas extras. Esto, que parece relativamente sencillo, tiene un impacto muy fuerte en los costos de la distribución de combustibles e impacta fuertemente en los costos de ANCAP. Conjuntamente con eso, como incluso esto que estoy diciendo fue reconocido por el propio equipo económico cuando concluyó la comisión, el equipo económico reconoció que había unos 400 millones de dólares que ANCAP había incrementado en sus costos de distribución, que es esto a lo que me he referido, y que nunca fueron reconocidos por el Ministerio de Economía y por el Poder Ejecutivo a la hora de fijar los precios de los combustibles. El otro elemento es los incrementos o el aumento de la masa salarial de ANCAP, que se ha hablado y se dice que corresponde a un 50% de incremento. Ese 50% es un 37% que a lo largo de todos estos años aumentó la masa salarial de ANCAP, igual que el resto de las empresas públicas. Las empresas públicas aumentaron un 35% y ANCAP aumentó un 37%, más un 12% por los nuevos ingresos que hubo en la empresa de trabajadores que por la ley de presupuesto del año 2005 ANCAP estaba obligada a incorporar en su plantilla porque eran trabajadores que venían hacía más de 5 años cumpliendo funciones adentro de la empresa y la ley de presupuesto obligaba a firmar con todos ellos un contrato de función pública. Estos dos elementos son los que han determinado un aumento importante de los costos de ANCAP a lo largo de estos años. Esos costos aumentados, que tienen un impacto de 800 millones de dólares, que nunca se pudieron incorporar en la tarifa de ingreso de la empresa, en la tarifa de venta de combustibles, esos 800 millones, no hay empresa, no en el Uruguay, ni en América Latina no hay una empresa que pueda resistir. Si cualquier empresa tiene entre sus costos 800 millones de dólares que no los puede incorporar
en su plataforma de ingresos, efectivamente la empresa empieza a tener problemas. Y esa es la dificultad que ha tenido ANCAP y la que ha determinado esta situación. Hemos, además, respondido una serie de preguntas en el día de hoy. Se ha pretendido incluso ponernos en contradicción con el equipo económico. Nosotros no tenemos contradicción con el equipo económico, pero teníamos y tenemos necesidad de decir cuál es nuestra verdad. No tenemos contradicción con el equipo económico porque el equipo económico está conducido por compañeros que son parte de mi fuerza política y parte de mi gobierno. Y tengo ámbitos con ellos a donde tengo que resolver las diferencias y las dificultades que tenga. Pero teníamos necesidad de decir la verdad de lo que había ocurrido adentro de esta empresa porque tenemos una importante responsabilidad a lo largo de estos años en la conducción de esta empresa. Y somos conscientes que este proceso que se está viviendo, la forma en que algunos legisladores de la oposición, no todos, pero algunos legisladores de la oposición han manejado públicamente estos elementos, han generado un deterioro, un daño enorme al ANCAP, a la empresa, al prestigio de la empresa, al país, pretendiendo hacer daño a nosotros mismos. No nos importa lo que pueda pasar y el daño que nos puedan hacer a nosotros, pero nos importa mucho el prestigio y el daño que se le pueda hacer a una empresa tan importante para el país y a la propia imagen del país. Por eso estamos preocupados. A lo largo de estos 6 meses en los que guardamos silencio, después que habilitamos esta comisión investigadora, y ustedes lo saben, aquí mismo los convocamos a ustedes para decirles por qué queríamos una comisión investigadora, a lo largo de estos 6 meses hemos tenido que soportar todo tipo de agravios en la opinión pública y en la prensa. Y hemos guardado silencio esperando poder venir el día de hoy a dar las explicaciones en la comisión investigadora y a decir cuál es nuestra verdad de lo que ha ocurrido. Y esta es nuestra verdad. Hemos venido hoy a la comisión investigadora a decirles lo que ha pasado. Pero esto, la comisión investigadora lo sabe de hace mucho tiempo ya, porque aquí vino el equipo económico y no mintió. Dijo que efectivamente había 800 millones de dólares que nunca se habían reconocido. Pero no hubo ningún interés de muchos legisladores que salen a la prensa a generar dudas y a poner en duda la gestión y a poner en duda nuestro honor. Hay legisladores que han preferido salir a la prensa a tirar todas esas dudas antes que investigar seriamente qué era lo que había pasado con estos números adentro de la empresa. Y la explicación está ahí. Hoy la comisión investigadora tiene esta explicación y tiene estos datos y saben exactamente lo que pasó. Cómo cada uno de ellos lo maneja a nivel público es responsabilidad de cada uno. Pero el daño que se le hace a una empresa y que se le hace al país es muy grande si se maneja con irresponsabilidad. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, era lo que tenía para decir. Como para reconocer los costos de la paramétrica. Mire, le voy a decir una cosa, lo hicimos en muchas oportunidades. Para que las autoridades de entonces del equipo económico digan que había determinados costos que decidieron no reconocer, tenían por lo menos que conocerlos. O sea, no se puede no reconocer lo que no se conoce o lo que no se sabe. Hubo mucho intercambio de información a lo largo de estos años entre ANCAP y el equipo económico, efectivamente. Usted decía que se había reconocido de parte del equipo económico estos temas. ¿Se puede especificar en qué momento el equipo económico hizo este reconocimiento de no considerar esos gastos endógenos que tenía acá? Hoy mismo presentamos algún mail de intercambio entre ANCAP y el equipo económico del año 2011, pero es algo que ya se venía conversando de antes, donde se pone en información del equipo económico toda la paramétrica, cómo se integra la paramétrica acordada con los estacioneros, en ese caso que era lo que estaba motivando un aumento importante de los costos de distribución en aquel momento. Hoy presentamos uno de esos correos electrónicos, como otras informaciones que
demuestran que hubo intención. Yo no estoy cuestionando la decisión del equipo económico de que esos costos no se integraran. Lo que estoy diciendo es que esos costos existieron y que había que buscarles una solución, porque la empresa tenía el compromiso legal de pagarle los salarios a los pisteros de las estaciones de servicio, porque había un convenio colectivo que avalaba, porque tenía el compromiso legal de pagar sus salarios, y todos esos elementos no estuvieron reconocidos. ¿Puede decir en qué porcentaje implica las pérdidas este tema? No, lo dijo el equipo económico cuando estuvo en la comisión, 800 millones de dólares en 5 años. Vicepresidente, usted había indicado que es importante cuidar la empresa pública y no hacerlo daño hacia afuera con declaraciones, pero hubo declaraciones también de la propia fuerza política pidiendo cambios en la conducción de ANCAP e indicando que, entre otras cosas, el presidente Colla debería renunciar. Esas corre por cuenta de cada uno de los dirigentes o legisladores. Nosotros lo que tenemos resuelto con el gobierno, con el presidente, con la ministra de Industria, con el ministro Astori, que en las próximas semanas analizaremos toda la situación para tomar decisiones, pero no hay previsto por el momento ningún tipo de modificación. Un poco en línea de lo que marcaba el colega, uno de los principales cuestionamientos a la gestión de ANCAP surge del ex vicepresidente y hoy ministro de Economía. ¿Existe por parte suya alguna autocrítica respecto a los años de gestión al frente del ente? Cuando uno gestiona una empresa como ANCAP y construimos 10 plantas industriales nuevas que hoy están funcionando, cuando hay 8.000 personas que trabajan en las estaciones de servicio, o 4.000 personas que trabajan en Bella Unión y en todos los proyectos de biocombustible que se están desarrollando en el país, 3.000 personas que trabajan en las distintas fábricas y plantas de ANCAP, refinería, plantas de cemento, o cuando estamos iniciando transformaciones tan importantes para la economía del país como es, por ejemplo, la exploración petrolera, que va a tener incidencia enorme en la economía del país, o cuando la empresa, a través de sus productos, porque creo que hay que también mencionarlo, a través del IVA, el IMESI y el subsidio al boleto que recauda ANCAP, no es dinero de ANCAP, pero se recauda a través del precio de los combustibles. En los últimos 3 años transfirió a rentas generales 2.500 millones de dólares. Cuando todo eso constituye un aporte tan importante al país, yo creo que todos tenemos que valorar esa empresa que es nuestra, independientemente de las coyunturas o las dificultades que pueda tener. Todos tenemos que valorar. Y nosotros hemos ayudado a construir eso. Hemos cometido errores, sin duda, pero hemos procurado y hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que eso se pueda realizar. Y en estos años, esta empresa ha podido hacer todo eso. ¿Usted siente un respaldo político por parte del Frente Amplio a su gestión en ANCAP? Mire, yo tengo respaldo del Frente, de mis compañeros. Hoy de mañana hablé con el presidente de la República, que me llamó. Tengo respaldo de mis amigos, de mi familia, de mis compañeros. Me siento verdaderamente respaldado. No estoy teniendo dificultades de apoyo ni de respaldo, al revés, me siento muy respaldado. Quisiera preguntarles por 2 cifras que he aprendido en las últimas horas. Referidas, por ejemplo, que en el 2012 el patrimonio de ANCAP era de 1.100 millones de dólares y que en la actualidad son 180 millones de dólares. Y también con respecto a las pérdidas de Portland de Minas y Paysandú, ¿no? Que perdieron casi 100 millones de dólares en 5 años. Estas cifras trascendieron. Mire, eso es así. Primero, en el año 2013 me fui de ANCAP y hasta el año 2013 estuve en la gestión. De todas maneras, como vicepresidente de la República, y esta es una empresa del Estado, le digo que la situación de no reconocimiento de determinados costos que la empresa tiene ha ido afectando a la empresa en forma importante. Esa afectación ha provocado pérdidas sucesivas en estos últimos años, que acumuladas van en contra de su patrimonio. O sea, cuando se produce una pérdida, eso va en contra del patrimonio de la empresa. Por eso ha habido un deterioro del patrimonio de la empresa. Y ha habido un aumento del endeudamiento porque la empresa, como le falta recursos que no entran por la venta de combustibles, tiene que salir a financiar muchas de sus actividades con financiamiento bancario. Y esa es la realidad.
En las plantas de Portland se hicieron inversiones importantísimas que están generando poco a poco una mayor producción, un aumento del volumen de producción y una baja de los costos de producción. Estamos previendo, por los informes que leí de los gerentes que han venido a la comisión investigadora, que el año que viene la industria del Portland llegue a un punto de equilibrio. Gracias. No, la verdad que nunca me llegó. No me llegó. No, hablamos, me llamó en la mañana para decirme que estuviera tranquilo, que tuviera fuerza, que presentara mis números, que hiciera mi presentación con toda tranquilidad, que no me enojara, que no entrara en ningún tipo de provocación. Así que estoy muy tranquilo. Que él le temía a economía de que iba a ser un poco macheta en la vara de las inversiones y que dio cierta libertad a las empresas públicas. Mire, hoy justamente me preguntaron en la comisión y yo en la comisión dije, yo nunca recibí la orden de Mujica de invertir todo lo que quisiéramos. En ese sentido nunca recibimos ninguna indicación de ir a una inversión descontrolada. La empresa presentó su presupuesto de inversiones a principios del quinquenio y después durante todos los años fue haciendo un ajuste de las inversiones de acuerdo al plan que se hacía con el gobierno, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el Ministerio de Economía y Finanzas. La realidad es que algunas de las inversiones, de acuerdo a la evolución que tuvo el precio del acero, el precio del hierro, el precio de la mano de obra, pasaron de, como la planta desulfurizadora que tenía un presupuesto de unos 360 millones de dólares, 366 millones de dólares y terminó costando 400 millones de dólares. O sea, en una obra que duró 4 años, con una gran dificultad desde el punto de vista de los conflictos, con un cambio incluso del proveedor. Empezamos la obra con Repsol y la terminamos con YPF porque se produjo el cambio de la nacionalización de YPF en el medio de la obra, y otras inversiones de esa naturaleza, todas ellas, hoy algunas de ellas ya con inversiones maduras que están dando su retorno y otras que están en fase de producción y de maduración, como es el caso de las plantas de cemento, que todavía no han llegado a los volúmenes de producción que tienen que llegar, pero que sin duda van a llegar. El gasto de $370.000, no sé si se ha hablado de que costó esa fiesta de inauguración, ¿qué le pareció? ¿De quién fue la responsabilidad? Mire, hoy lo conversé en la comisión, me preguntaron sobre eso, yo dije que a mí también me parece un costo alto, pero no hay proveedores en el Uruguay que puedan proveer el equipamiento que requiere una actividad de esa naturaleza. No era una fiesta, era la inauguración de la planta desulfurizadora con la presencia de 2 mandatarios de la región y con una serie de más de 2.000 invitados que estuvieron presentes en esa actividad. Señor vicepresidente, si me permite, entonces, en función de lo que hemos venido escuchando de su parte, desde su punto de vista, además de lo que acaba de explicar, ¿hubo o no hubo un problema de gestión en ANCAP? El vicepresidente de la República entiende que hubo un problema de gestión. Mire, yo creo que no hay gestión que pueda resolver una reducción de los ingresos de 800 millones de dólares en 4 o 5 años. Y no estoy diciendo que soy brillante gestionando. Creo que nadie lo puede resolver. Si uno tiene costos que se le incrementaron por determinados compromisos legales y no tiene ingresos que puedan asegurar la cobertura de esos costos, estamos en dificultades. Cualquiera está en dificultades. Y al gobierno central le pasó lo mismo. O sea, tuvimos determinado déficit al final del gobierno pasado, en buena medida por las mismas razones.
No creo que sea... hay dificultades de gestión, sin duda, que hay que resolver cosas de la gestión y mejorar la gestión en ANCAP y en todas las empresas públicas y en toda la gestión del Estado, sin duda. Estoy seguro, y hoy lo dije en la comisión, cuando uno hace tantas cosas a lo largo del día, como ocurre a alguien que dirige una empresa tan compleja como ANCAP, a lo largo de la jornada comete una cantidad de aciertos, pero puede cometer algunos errores también. Y nosotros no somos una excepción. Pero sin duda que el resultado o la situación que tiene la empresa hoy en buena medida se debe a estas dificultades con los costos. Por el caso Exor y, bueno, ¿cuál fue la respuesta que dio? Traje la carta de PDVSA donde designa al intermediario. Trajimos una carta que se la presentamos hoy a la comisión, que la recibimos en su momento de los directores de PDVSA, donde ellos designan a Exor como intermediario para la cancelación anticipada de la deuda con PDVSA, entre ANCAP y PDVSA. No fue ANCAP la que eligió a Exor. ¿Y por qué no siguió Exor en la intermediación? Porque PDVSA después decidió sacar a Exor y ir por otro camino. No fue ANCAP que tomó la decisión tampoco. ¿Acuerdo extrajudicial posteriormente por el reclamo que porque eventualmente iba a hacer? Exor hizo un reclamo a las dos empresas, a PDVSA y ANCAP, pero habrá que preguntarle al área jurídica de ANCAP porque eso ocurrió ahora, en estos meses que estoy lejos de la empresa, hace tiempo. No voy a adelantar porque lo vamos a discutir con mis compañeros de gobierno, con el ministro de Economía, con la ministra de Industria, con el presidente de la República y ahí se tomará la decisión. No voy a adelantar.